Bueno, ha habido reformas trascendentes. Yo diría que la agenda legislativa que convenimos con el presidente de la República el año pasado se ha cumplido en un 90%. Como que Guardia Nacional, reforma educativa, el tema de delitos graves, austeridad, paridad de género, es decir, reformas constitucionales de gran calado, desde mi punto de vista. Faltaría, para cumplir esta agenda de 12 puntos, solo dos temas: revocación de mandato y de consulta popular. Y dentro de esos diría que está muy próximo a tomar un acuerdo, aunque puede no lograr la mayoría calificada. Lo de revocación de mandato sí lo vamos a sacar la primera semana de septiembre. ¿Qué nos falta de la agenda prioritaria? Concluir lo de extinción de dominio, que serán los próximos días. Concluir lo de evasión fiscal, defraudación fiscal, a través de una reforma que haremos en materia de empresas fantasmas y de factureras, que vía estas dos figuras ilegales se defrauda al fisco por una cantidad exorbitada, y las leyes reglamentarias en materia educativa. 4 o 5 leyes que se desprenden de la reforma constitucional. Salvo estas, que las intentaremos sacar en la primera y segunda semana de septiembre, agregando las leyes del Instituto de Bienestar, que son las que vienen a sustituir al Seguro Popular en materia de salud. Estaríamos ya hablando de que la agenda prioritaria original que nos propusimos con el Ejecutivo Federal están cumplidas. Y luego sigue la segunda etapa de actualización en materia de justicia, en materia del sistema penal acusatorio, en materia de reformas que tienen que ver mucho con el nuevo modelo de gobierno que se está implementando con el presidente López Obrador, darle actualización a la normatividad jurídica. Senador, ahorita usted decía la frase mágica, la mayoría calificada. Pues si bien todos en el país se coincide en que el Senado de la República es el único lugar, o de los únicos, además del Poder Judicial, digámoslo así, donde existe o donde hay un contrapeso. Sin embargo, el sello de Ricardo Monreal ha sido lograr esas mayorías calificadas tan difíciles. Pero en estas que han venido retrasando y retrasando precisamente porque no se han terminado de encontrar los acuerdos, ¿cómo hace usted o cómo le hará? Y bueno, ¿qué va más allá? Porque hay algunas que sí se necesitan forzosamente el voto de la oposición. La mayoría calificada se ha construido con mucha paciencia. Incluso la mayoría de las leyes, incluyendo los nombramientos de embajadores y representantes en los organismos internacionales o en los órganos autónomos, ha sido casi por unanimidad todas. Ha sido excepcionalmente la que se vota por mayoría y en confrontación, muy pocas, yo le diría 1 o 2 de todo el cúmulo de leyes y de reformas en materia constitucional. Las dos que faltan es por un tema no fácil, la fecha. El presidente propuso la fecha el mismo día de la elección, en julio, después la modificó al 21 de marzo, pero ya está iniciado el proceso electoral, y ahora intentamos buscar una nueva fecha que podría ser en diciembre. Son dos cosas que no quiere la oposición. Pero eso no le gusta tampoco al presidente. No le gusta. Entonces no hemos logrado el acuerdo al interior de las cámaras, en este caso del Senado. 2 puntos son los que falta para transitar a una mayoría calificada: la fecha y el que la solicitud de revocación de mandato sea con un porcentaje del padrón electoral y no a juicio
ni a solicitud del presidente de la República. Los dos temas son aparentemente intransitables y si yo someto a la aprobación del Pleno, me temo que no lograría la mayoría calificada si persisten estos dos temas. Entonces, ahora que estoy en receso, estoy hablando más tranquilamente con los senadores y con los coordinadores de grupos parlamentarios para intentar un acercamiento en estos dos temas. Senador, ¿y qué es más difícil, convencer a sus pares o convencer al presidente? No, el presidente escucha, pero es muy buena pregunta. La verdad es que con el presidente no he tenido ninguna dificultad, porque actúa con mucha racionalidad política. Le puedo decir con toda honestidad que hasta este momento no he tenido, y espero no tenerlo, ninguna fricción con el Ejecutivo. Siempre respeta al Legislativo. Sí hay comunicación, mucha comunicación, pero no hay subordinación. Ni tampoco hay mensajeros amenazantes o interlocutores que intenten hacer valer la voz y la petición del Ejecutivo. No hay nada de eso. Pero ¿cómo reciben los mensajes? Por ejemplo, hace no mucho, alrededor de 2 semanas, el presidente en un evento público, incluso fue en un meeting, que decía, en el Senado me quieren voltear por el tema de los servidores públicos. La ley de austeridad. Así es. Él habla con mucha franqueza, Eunice. Yo lo conozco hace 22 años. Comparto su diario y me incorporé a su movimiento hace 22 años. Y lo conozco muy bien. Entonces, como él dice, su pecho no es bodega y entonces expresa lo que él considera pertinente. En esa ocasión no había ninguna intención de desaparecer los años de inhabilitación o prohibición que un funcionario que tenga información privilegiada pueda incorporarse a la iniciativa privada, transnacionales o empresas de carácter nacional, por la razón muy clara de ser parte del gobierno de manera confidencial, que tengan información privilegiada y que ésta pueda ser trasladada hacia las empresas privadas en detrimento del interés nacional. Eso es lo único que se intentaba, pero yo lo escuché y después lo aclaré en un desayuno que tuvimos y le dijimos, oye, esa discusión no está en el Senado y en todo caso los senadores pueden opinar de manera distinta. Lo respetó y todas las opiniones que él emite las respetamos, pero el Senado actúa en razón de sus mayorías. No nos confrontamos con él, hay mucha comunicación, pero no hay subordinación. Eso se lo garantizo. Ni él ha pedido, ni él ha presionado y deja al Senado actuar con libertad. Y en el tema de convencer a sus pares, ¿cómo? Yo le puedo decir una cosa en honor a la verdad. Yo he sido un opositor duro cuando he tenido que serlo. Siempre fui en el pasado legislador de oposición y ahora que me toca conducir la mayoría, coordinar la mayoría en el Senado, le puedo decir que la oposición se ha portado de manera muy racional. Se acabaron, si es que hubo, yo estaba en la oposición, estímulos económicos, bonos por votación, estímulos en empleos o peticiones especiales de respaldo extraordinario económico a estados o distritos. Todo eso se terminó. Y mi conversación con los coordinadores es muy racional. Y yo lo he visto así, es decir, hay una ley, una reforma constitucional y nos sentamos y discutimos y mejoramos el proyecto, pero nunca con presión o con condición o con algún estímulo económico de por medio. No ha habido nada en esta legislatura, sino el trabajo profesional
y transparente de los coordinadores y de los senadores. Yo podría decirle que hay un buen Senado, de gente, algunos sí críticos duros, con razones, algunos no sin asistirles el fundamento histórico, jurídico, político, económico. Pero el Senado es un órgano colegiado de mucho nivel en la discusión y en el debate, de mucha altura, en donde debatimos ideas y finalmente nos sometemos a la votación. Yo trato, y lo he hecho hasta ahora, de no ejercer mayorías irracionales. No discutimos, debatimos y siempre logramos unanimidades. Casi del 90%, 95% de leyes y de reformas hemos obtenido unanimidades. Yo leía por curiosidad unas entrevistas que le hice precisamente el año pasado y usted decía una frase: no va a haber aplanadoras. No ha habido. Bueno, una que otra. No, solamente le voy a decir una cosa que yo no me quedé, debo de decirlo, tan a gusto, que pude haberla sacado con más tiempo. Una sola ley, es la única que... ¿Cuál? La de austeridad. Una sola ley. Y lo digo con toda honestidad, o sea, las condiciones y el tiempo no me permitieron, y eso fue lo que nos generó un problema de desencuentro en la integración de los órganos del Consejo y la Junta de Educación, de Mejora Regulatoria para la Educación, y nos desencontró en esa ocasión. Pero salvo esa, las demás han sido discusiones en donde hemos logrado acuerdos, y son muchísimas leyes las que hemos aprobado. Senador, en el tema de la vida pública y gubernamental y ahora en la cuarta transformación, usted decía hace tampoco, no muchas semanas, que se había dejado solo al presidente o que el gabinete no lo acompañaba del todo. Y bueno, en realidad pues mucha gente, sobre todo la opinión pública, se tomó como que pues, es muy sensato, ¿no? la opinión que usted daba. ¿Qué es lo que usted esperaría, digamos, del gabinete, o qué es lo que le gustaría más para que el presidente no fuera precisamente solo? El presidente de la República tiene un activismo, una dinámica sorprendente. Yo tengo 40 años en la actividad pública, de servidor público, prácticamente con recesos, pero nunca había visto un titular del Ejecutivo con esa dinámica social, de movilización y de activismo gubernamental. Es impresionante. Es más, yo pensé que a los 100 días se le iba a generar un receso, a espaciar las conferencias matutinas, ¿no? Y él y yo conversamos continuamente y lo veo sin caer en la precipitación, sí con prisas para poder profundizar el cambio y poderle dar paso a lo que él ofreció en la transición, un cambio de régimen. Entonces lo veo con prisa para cumplir sus compromisos de campaña y los propósitos que durante 3 campañas se había propuesto. Entonces, yo me gustaría, lo dije con claridad y sin ninguna intención de descalificar ni de deteriorar el ejercicio público, mayor acompañamiento, o sea, no le siguen el ritmo, no están a la altura de su actividad, o sea, es lo que creo, lo digo con respeto y lo digo con toda serenidad y sensatez. El presidente de la República en cualquier país del mundo requiere un equipo muy compacto para poder llevar a cabo la transformación. Pareciera ser que todo el peso de la transformación y del cambio de régimen está cayendo solo en su persona. ¿Y usted no cree que eso es lo que él quiere? Porque finalmente... No, él es hombre de equipo. Yo tengo 22 años con él
quienes piensan que puede ser su posición personal. No, es hombre de equipo, es hombre de colaboración. Yo estuve muy cerca de él, fui su coordinador de campaña en la segunda, en el 12, y compartía mucho las responsabilidades. Creo que así es. Ahora, mucha parte del gabinete no viene de antes, quizás por eso, porque no conocen el estilo, porque no conocen su forma de ser, su apego a los principios y su intransigencia doctrinaria y política respecto de los principios que se planteó: honestidad, austeridad, cambio de régimen, profundización de la vida pública del país. Todo esas, quienes no creyeron ni creyeron que era solo un discurso, ahora se dan cuenta que sí era real y que no va a cambiar un ápice de sus principios. Sí es intransigente en su autoridad moral y en sus principios. No va a ceder, no va a cambiar. Entonces, por eso, digamos, ve normal las bajas que ha habido en los últimos meses. Es normal, porque algunos no se adaptan, porque su estilo no va a variar. Los secretarios, el gabinete y sus colaboradores son los que tienen que adaptarse a su estilo, no él al estilo de sus colaboradores, nunca lo hará. Y al que encuentre desviando los principios que sustentan la transformación, no va a tener contemplación. O sea, yo lo conozco, o sea, no importa quién sea. Puede ser su hermano, su hijo, su pariente cercano, si es que trabaja ahí, o su amigo más entrañable que lo acompañó en los últimos 30 años, no importa. No va a aceptar ninguna excepción a la aplicación de su criterio en materia de principios. Senador, usted con su larga y muy exitosa carrera parlamentaria y bueno, ¿no?, en otros ámbitos de la política, pero especialmente la parlamentaria, y que siempre ha sido un defensor de la Constitución y de las leyes, ¿qué le diría a aquellos que opinan que no se están respetando los preceptos de la Constitución o los preceptos legales, incluso con algunas reformas o con algunas cosas que está implementando el presidente y ustedes como partido gobernante en la Cuarta Transformación? Que no, que se van a sorprender, porque por eso estamos intentando inyectarle dinámica al cambio normativo. Es decir, nosotros preferimos que se genere primero la transformación en materia legislativa para aplicar la norma y no al revés. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, yo desde mi punto de vista va a ser el mejor presidente de la República que hayamos tenido en las últimas décadas. Pero no solo eso, va a ser el que observe y sea más escrupuloso en materia de observancia del Estado de Derecho. Se van a sorprender. O sea, yo lo conozco y por eso él prefiere que en este momento prefiere destinarle mucho tiempo al cambio normativo, al cambio constitucional. Eso es clave. Mire, las experiencias en las que la izquierda ha sido exitosa en el gobierno, pero ha sido desafortunada en el ejercicio político, es cuando se descuida el andamiaje jurídico, cuando no se tocan las leyes y se dejan intactas del viejo régimen. El ejemplo es Brasil, el ejemplo es quizá ahora Nicaragua, muchas partes de Perú, muchas partes de América Latina o en el mundo. La experiencia más desafortunada es que dejes intacto el régimen jurídico que en las urnas derrotaste, y lo que ahora el presidente de la República y los legisladores, quienes coincidimos con eso, es cambiar el régimen. Le he dedicado muchas horas al trabajo. No salgo de aquí, llego a las 7 de la mañana, salgo a las 11 de la noche, incluyendo etapas de receso. No he descansado, no he tenido vacaciones.
y no creo que las tenga. Es decir, estoy metido en mi trabajo. Además se divierte más que en la jefatura de gobierno estaría No, estresado. No, yo estoy aquí porque esta es mi área natural. Claro. Yo no he sido la conozco bien. Conozco muy bien el ejercicio legislativo y he sido opositor intransigente con los principios y ahora soy mayoría y eso me ayuda mucho a entender bien la oposición y no escandalizarme frente a posiciones que son radicales o son duras de la oposición. Digo, pues es parte normal. Ya lo viví, ¿no? Ya lo viví, yo lo hice. Eso me ayuda a entender muy bien a la oposición. Senador, finalmente, ahora la vida partidista, no nada más viene la renovación de la mesa directiva, que también ya está ahí como medio sacando chispas, y que además yo veo muy loable iniciativa, no nada más de la oposición, sino también desde el grupo mayoritario, de que se impulse que una mujer sea, no nada más por el rollo feminista, sino acaban de aprobar una ley de paridad de género, pues lo más sensato sería que una mujer sea la que presida el próximo periodo ordinario. ¿Cómo ve esa grillita y también cómo ve la grilla pues, de la renovación de su partido, que esa sí va a sacar más chispas? Mire, nosotros vamos a resolver, realmente quien va a resolver aquí la renovación de la mesa directiva es el conjunto de coordinadores de grupos parlamentarios, no los vamos a excluir, pero el grupo mayoritario tiene conducción formal y vamos a votarlo en la tercera semana de agosto, de manera libre, o sea, quienes quieran la reelección de la mesa directiva tienen el derecho a votar en favor, y quienes quieran la paridad, la alternancia en la presidencia año y año, sea un año hombre, un año mujer, un año hombre, un año mujer, también lo van a votar. Yo no me he pronunciado ni en un sentido ni en el otro. Como soy coordinador es muy pesada mi opinión y prefiero el día de la elección ejercer mi voto de manera libre y no tener una influencia indebida en el ejercicio de la elección. Pero además le diría que hay mujeres extraordinarias para conducir la Cámara, que Martí Batres ha conducido bien la Cámara el año que le ha correspondido. Y también creo que hay mujeres espléndidas para conducir. Yo sí creo en eso. Lo votamos recientemente, la reforma constitucional, que fue una reforma profunda, pero todavía incompleta. Pero vamos a verlo pronto, la tercera semana. Yo creo que, no sé, pero empezando la tercera semana. Y lo del partido, ahí sí no me he metido, fíjese. Yo no quiero involucrarme en tareas de partido porque estoy inmerso profundamente en el poder legislativo. Me gusta mi trabajo, lo disfruto mucho. La actividad legislativa es mi pasión y es muy pesado, pero me faltan horas para atender. Pero me gusta platicar, conversar, escuchar y tomar acuerdos en el Congreso de la Unión. Por eso en el partido no me he metido, sé que está próximo a renovarse, hay 2 hombres y 2 mujeres, las que yo he escuchado están interesados, que es la propia presidenta del partido y la presidenta del Consejo, Berta Luján, y creo que se ha notado recientemente, ayer me lo acaba de confirmar, el propio Mario Delgado y Alejandro Rojas. Entonces está la moneda en el aire y cualquiera de ellos será muy buen presidente, pero nosotros nos vamos a mantener alejados de esta situación. ¿Usted quiere seguir en el legislativo? Voy a estar en el legislativo. Esa es mi voluntad. No tengo ninguna desviación política. Me gusta el legislativo y aquí me voy a quedar. Además es su mayor talento también. Me gusta mucho mi trabajo. Entonces, muchas gracias, senador. Gracias, Le agradezco Eunice. mucho. Gracias, Eunice.